Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues me da un tremendo gusto otra vez estar aquí con todos ustedes, aquí en este su programa, Tu legado en la docencia. Y pues vamos a continuar con más temas. En este momento pues estamos en la parte de hablar de lo que es el grupo de segundo. Y pues bueno, hemos estado tocando pues temas muy interesantes referentes a qué es lo que su servidor ha experimentado al estar enfrente de esos grupos y al tratarse de educación básica, al tratarse del entorno que es de lo que estamos hablando y pues en dónde se desenvuelven los alumnos, en qué zona están y el hecho de que es una escuela pública en lugar de privada. A lo mejor muchos dirán eso no tiene nada que ver, pero fíjense que sí he encontrado muchas diferencias cuando en el largo de mi caminar me he encontrado tanto con públicas como privadas. Entonces sí encuentras unas notables diferencias. No hay que discriminar ni menospreciar a nadie, todos somos iguales y de la misma forma capaces de hacer cualquier cosa, aunque sí encuentras diferencias en personalidad, en entorno, obviamente en poder adquisitivo, en principios, en valores, en vivencias, en lo que ese tipo de gente espera para el futuro. Me parece ser, no lo he investigado, pero creo que no sé si son milenias o centenias los que en este momento están en estas edades de los 12 a los 15 y he visto artículos y he visto videos donde se señala pues que siempre pasa eso de que cuando una generación nueva está emergiendo pues se enfrentan a muchas cosas nuevas de paradigmas que nosotros los que fuimos antes que ellos ya tenemos y damos por sentado. Por lo general siempre está eso, ¿no? De que ellos rompen el tabú o rompen el molde. Entonces una de las cosas que lo que ellos se dice es que ellos ya traen cosas frescas o tienen ideas o experiencias que ellos mismos se han dado cuenta que no funcionan ciertas cosas en el mundo actual como lo estamos viviendo. Bueno, no quiere decir que porque ellos sean de esa generación no se encuentren con gente o que no haya gente de los baby boomers o por ahí otra clasificación que haya, que no sean capaces de ver el mundo como ellos lo ven o de ver simplemente el mundo como es y que no haya gente tampoco que no se actualice, o sea, obviamente sí, no importa la edad. Un hombre de una mujer de 80, 90 años, si le llega la iluminación y se logra adaptar, pues se puede decir que ya es un centennial o millennial con esa, aunque tenga una edad avanzada. Finalmente, pues son clasificaciones. Entonces menciono esto porque es también un reto enorme, como uno como maestro, como educador, como que agarrar esa parte y entenderlo, porque muchas de las veces caemos en eso, de que en lo que no lo entendemos lo juzgamos o le tenemos miedo. Entonces me dijo esto un exalumno que lo anoté, se me hizo muy bueno. Dice que nada más se nos señala a nosotros los jóvenes por ser rebeldes, pero no ha habido un reconocimiento como tal, no se nos aplaude por serlo. Y si es una rebeldía con causa de que, por ejemplo, un alumno le haga ver a un maestro por qué está malo, por qué no está evaluando correctamente o dando su clase como debe de ser, por ejemplo, ¿no? Uno de los ejemplos, o que señale una conducta que él tiene o algo que dijo que fue inapropiado. Entonces, el hecho de que simplemente se te rebelen, pues bueno, hay algo ahí que no, o no les parece, o tú te estás equivocando en la forma en cómo le hablas o das el tema, no le estás haciendo para su interés. Y sí me lo llegaron a señalar también, aunque quienes lo llegaron a hacer, pues eran los más relajos de todos, de toda la escuela yo creo,
pero bueno, algo de verdad hay en sus palabras también. Entonces, bueno, pues continuando con el tema, eh, igual aprovechando voy a tocar más a fondo lo que es el entorno, que lo estuve tocando en el capítulo anterior. Entonces, como había dicho en el capítulo anterior, yo vi a ese grupo demasiado influenciado por el entorno. Me enfrenté a un montón de cosas que yo decía, ¿esto de dónde viene? Y una de las mamás a las que contacté de ese grupo por el comportamiento de un alumno de ahí, que era agresivo y muy rebelde, eh, sí llegó a decir que estaba consternada porque que no lograba entender. Ella se preguntaba, bueno, ¿por qué los muchachos vienen tan rebeldes? O sea, es un fenómeno que pues yo creo que está sucediendo en todos lados. Entonces la figura, dando a entender que la figura de un maestro como es y como se debe de hacer la clase, pues es para que ellos estén atentos y si por ejemplo un maestro no sabe o es aburrido o pueden pasar ahí o pensarse muchas cosas, pues bueno, ellos lo ayudan, ¿no? De algún modo, pues simplemente cumplen por cumplir o son proactivos, que dan sugerencias de clase, se ponen animados y explican más cosas ellos mismos, son autodidactas y traen actividades nuevas o ayudan al maestro a ciertas cosas hasta para poner el orden. Pero parece ser que en la escuela, así como yo lo viví y con ese grupo, parece ser que la escuela para ellos es un domo o son los juegos, o sea, son así donde muchas veces como que van a sacar lo que tienen y como ya no están en sus casas o en el entorno en el que están, pues como que se prestan a hacer todo ese tipo de cosas. Muchas de las veces nunca pude poner bien el orden, me saltaban encima y aunque yo fuera duro y lo demás, pues se veía que eso a ellos ya estaban acostumbrados a eso y siempre se salían con la suya. Entonces, pese a las estrategias de control y todo lo demás, y al hecho de que, de hecho esto yo creo que fue donde yo empecé a agarrar la idea de contactar a los papás, porque yo estaba pensando en estrategias, bueno, ¿cómo le hago para ya poder acabar con esas conductas? Y esto que me está pasando con ellos, ellos de algún modo vean las consecuencias de sus actos, porque pues muchas de las veces por esta edad y porque yo había entrado en un periodo donde no se les podía reprobar, pues por eso tenían las conductas que tenían o que todavía tienen. Me acuerdo de una mamá que decía ella sabía, bueno, para las personas que son conscientes como ella, que decía, iba a comentar, no, yo sé que ahí en la escuela están peor que el kinder, maestro, peor que el kinder. Nada más van como que a jugar o a hacer sus cosas. Y también otra de las cosas que mencionó fue que dijo, pobres maestros. Ya me imagino cómo han de andar desesperados, sin saber qué hacer, ni cómo actuar y tener que estar lidiando con esos problemas que son pues aquí de casa, porque aparte de esa ama me encontré hasta eso papás muy buenos, muy conscientes de los que contacté y se llegaron muchas veces a poner en mi lugar y a decir, por ejemplo, pues la educación está en casa. Ahora si mi hijo es de cierta manera en la escuela, pues es mi culpa. Y encontré papás que me dieron sugerencias a mí, que si se me distraían demasiado, bueno, pues no tenía yo una estrategia como para mantenerlos en el interés u ocupados. De hecho, en las capacitaciones que he estado tomando, ahorita una que ando en prueba T, así se llama, de habilidades digitales para la docencia, hacen mucho hincapié en el transcurso de los capítulos de que uno debe de ajustarse al entorno y que sus estrategias didácticas las tiene uno que hacer de acuerdo a cómo es el alumno y que le vea practicidad en su comunidad diaria, encontrar algo
que él como que le haya sentido o como que vea una manera en la cual puede aplicarse de acuerdo a lo que él vivió o alguna situación por la que él esté pasando. Entonces lo que me he estado fijando y lo que he estado observando es que la tendencia ya está muy orientada a hacer un traje a la medida para el alumno, como que tomar en cuenta todos los pormenores y todos los ajustes que tú tienes que hacer, que si pasa esto hay que hacer esto, que si lo otro. O sea, la idea es mantenerlo siempre ocupado, interesado y apelar a sus intereses. Y lo entiendo porque por las cosas que a mí me pasaron, realmente es muy difícil jalar su atención. Es como esta edad de educación básica la veo como en la época de los bebés, cuando éramos recién nacidos. Nada más alguien hacía un ruido que no nos gustaba y pácatelas inmediatamente, pues era ponernos a llorar, a chillar y como los niños pues rápidamente nos distraíamos muy fácilmente o llorábamos o gritábamos o hacíamos demasiado desorden. Y ya para los que han sido padres se acordarán del dolor y la tremenda desesperación de que pues el niño, aunque le dieras bibi o le dieras de comer o durmiera, o sea, a veces ni siquiera dormía, cualquier ruido lo despertaba, pero le pasabas el juguetito, jugabas con él, aunque le hablaras bien, pues seguía chille y chille y chille y chille y chille. Entonces, también los pedagogos de hoy dicen que si ves a un alumno, un grupo de alumnos distraídos haciendo lo que ellos quieren, quiere decir que tu pedagogía o método de enseñanza no es la correcta para ellos. Pero bueno, ahí difiere un poco porque hay como que entran otras cuestiones, otros factores. Por ejemplo, hay alumnos con trastorno de déficit de atención y pues tendrías que tomar un curso o ser un experto en ese tema, tendrías que, aparte de ser maestro, no sé, agarrar una especialidad o carrera que tenga que ver con eso, con la psicología, con el trato de ese tipo de detalles, como para saber qué hacer y pues no todos vamos a estar curtidos para eso, va a haber quien lo estudia y lo ejecuta y lo que uno quiera, pero no va a ser lo de uno. Pero bueno, ahí están esas estrategias. Entonces, contactando, ahí vino como que la idea de contactar a los papás. Yo empecé a agarrar los directorios y los teléfonos para empezar a compartir anécdotas y experiencias por las que yo pasé. Y sí me encontré una serie de sorpresas, debo decir que tanto buenas como malas, y hubo gente que agradeció mucho el hecho de que yo estuviera en contacto con ellos, porque una de las cosas que pasa bastante, bueno, esto hablando de mi experiencia, es que muchos de ellos dicen que, por ejemplo, me llegaron a comentar es que yo creía que iba perfecto, iba súper bien, pero resulta que no, que había muchas cosas bajo la manga que los alumnos o nuestros hijos no nos platicaban y así. Entonces, como una manera o estrategia de yo querer encontrar o ver de qué manera los alumnos podían ya estar o más tranquilos o agarrar las riendas o pues ya no hacer tanto lo que les place o ya agarrarse más en serio lo que es pues venir a la escuela y pues más pues lo que uno busque es que estén más obedientes en cuando se encuentran con uno impartiendo la materia con ellos. Entonces ciertas situaciones pues sí las llegué yo a comentar. Hubo casos donde pues sí, se me decía, pues a mí también se me hacían las críticas. Eh, Llegué a citarlos allí a la institución. Tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a muchos. Y eso fue una estrategia que para mí funcionó muy bien. Porque así, por ejemplo, los alumnos, pues entre murmullos, se escuchaba que decían, no, oye, tener cuidado porque le habla a tu papá o así, ¿no? Y finalmente, pues no buscaba yo intimidar, sino pues tener una segunda o tercera opción o una estrategia pues para poder
estar ahí en contacto y pues que ellos ya estuvieran más calmados o con mayor conciencia. Entonces funcionó en muchos de los casos, en otros pues se veía que ya no, que pues el alumno seguía haciendo lo que él quería. Y también hubo situaciones en las que sí, o sea, ya tampoco es bueno estar con la presión, con el dedo ahí presionando sobre el alumno y nada más cualquier cosita pues al papá y al papá, porque pues también uno debe de demostrar que uno tiene esa capacidad de poder manejar esas situaciones. Y bueno, la estrategia de los papás pues a mí me hizo descubrir una parte de la docencia que yo creo que es poco explorada. Muchas de las veces yo lo vi, nos da pavor o ni siquiera queremos saber nada de que ellos sepan ni cuál es nuestro número ni nada por los problemas que pueden surgir. Pero sí llegué a recibir mensajes de tipo, es que usted para nosotros más como que un maestro es un amigo. Entonces en ese tipo de oportunidades o en ese tipo de cosas pues sí dice uno, vale la pena y el hecho de que estés en contacto con ellos para quienes se porten accesibles pues y con los que veas que sí conviene pues sí está bien que se haga. Aunque bueno, fue visto de buena y de mala manera. Hubo directivos con los que lo vieron poco conveniente y que mejor el protocolo a seguir es otro. Pero bueno, ahí está una pequeña anécdota de cómo me fue con los padres de familia. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, les voy a comentar, compartir cosas que me pasaron, que de hecho, pues la intención de este capítulo, pues es precisamente hablar sin tapujos, aunque también, pues no lo vas a revelar todo de una manera en la que pueda afectar la imagen a terceros, la imagen de la institución. En este caso, pues se me ha dicho, por ejemplo, a mí se me ha dicho, no te ventanees, los errores o las cosas por las que tú pasas son privadas. Aunque bueno, por eso lancé este podcast, pues es que también creo que debe de existir esa apertura o quitarnos ese miedo de decir somos humanos y nosotros también aprender entre nosotros mismos porque alguna cosa que a mí me haya pasado le puede servir a alguien más. Entonces son cosas en las que tenemos poca la oportunidad de poder desahogarnos y compartir. Y bueno, como resumen y ya para terminar esto, pues debo decir que en la parte de las emociones, emocionalmente, pues fue un grupo muy desafiante. Hay cosas en las que todavía me siento como, no sé si decir que afectado, pero son cosas que yo lo veo como una traba porque las recuerdo y las recuerdo. Y estoy así de qué malo que pasó. Porque yo sé que, bueno, yo soy muy positivo y sé que las cosas que se lograron fueron mucho mejores. Son mucho más las cosas buenas que malas. Es más, hasta puedo decir que todo lo bueno y junto con lo malo dieron como resultado eso que me encantó ver en ese grupo ya cuando fui viendo su evolución hasta los últimos días en que me tocaron clases con ellos, los grandes cambios que vi, las grandes mejoras, pues los aciertos son mucho más grandes que pónganle que las derrotas. Aunque sí hay cosas en las que, bueno, si llegas a ser de ese tipo de perfeccionistas que pues quizás te hubiera gustado que todo hubiera sido perfecto o que no hubieran existido estos deslices tan grandes, pues si de repente la mente o por algún mecanismo de defensa que tengamos o por alguna situación, pues como que sí nos castigamos y sí estamos ahí está la mente dando vueltas y vueltas y vueltas en un determinado recuerdo o situación que pasó con el determinado alumno. Entonces, voy a aprovechar para decir lo siguiente. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre, eh, tanto lo bueno como lo malo,
Esto lo voy a extender y voy a hablar más en profundidad en próximos capítulos. Yo lo que entendí cuando terminé mi gestión, mi año aquí, y con este grupo creo que fue lo que me enseñó eso, es que muchas de las ocasiones no queremos que nuestra imagen de maestro sea superada. O sea, en el sentido de que pues es que yo soy el que digo aquí las cosas y soy el que va a poder, ¿no? Si un alumno se me pone súper altanero y súper desobediente, enojón o lo que quieras, si me avienta una mega tendida así de esas emociones que están bastante fuertes, pues yo, porque soy el machichón, yo, pues aquí soy el adulto, yo me voy a imponer y voy a voltear la tortilla. Y lo que me enseñó este grupo es como a permitir eso, porque una, pues tienes tus límites, o sea, hay emociones o situaciones en las que no vas a saber qué hacer, te quedas en blanco y te quedas así como desarmado, como pues ido, como si se te hubiera drenado la energía. Y ese tipo de situaciones no son malas en sí, sino que de algún modo tuvieron que haber ocurrido de esa manera, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, yo me pongo a pensar con este grupo, pues sí es cierto, cuántas veces todas las mañanas no se presentaron situaciones donde yo fui el que se impuso, les hablé como quise, los traté incluso como yo creía más conveniente o adecuado, y pues todo eso me lo aguantaron, o sea, y hubo gente que pues ya estando hasta aquí, pues sí respondió pues ya de mala manera. Recuerdo contestaciones que me hacían, como una alumna que ahí de repente me contestó, es que esto que estamos haciendo nos lo encargó la subdirectora. Y la manera en cómo se dirigió hacia mí fue un desprecio, una forma de decir como si uno fuera denigrado a nivel de cuenta, como si uno fuera menos, como cuando le hablas a alguien y lo despechas, lo desprecias, como si fuera, no sé, imagínense lo más bajo a lo que puedes hacer sentir a una persona. Entonces, otra de las cosas que voy a extender en más capítulos es a hablar de la universalidad de las emociones. Quiere decir que hasta un niño recién nacido o hasta las mascotas incluso, o los animales, o alguna circunstancia de la vida, no porque tú seas el adulto y ellos sean chamaquitos o niños o lo que te toque, significa que, que nunca va a ocurrir una emoción tan fuerte o una lección de vida en la cual sea nada más exclusivo de nosotros. Nosotros al impartir cátedra creemos que pues solamente nosotros podemos provocar ese tipo de cosas, pero también en la vida, en su sabiduría y misterio, también la vida pues lo que hace es que la emoción es universal, no discrimina. Cuando se tiene que dar la lección y cuando se tiene que aplicar un correctivo o tiene que suceder algo porque tiene que suceder y tiene que ser así, pues es quien la pague o quien le toque. Y muchas de las veces también le va a tocar a uno como catedrático recibir ese tipo de lecciones que sí puede llegar a decir, pero ¿cómo si yo soy aquí el pedagogo, el que está preparado, el que está al frente del grupo, yo soy el líder, se hace lo que yo digo? Aun cuando puedas tener una postura muy autoritaria de ser, si eres muy autoritario, de todos modos te van a presentar momentos donde lo vas a perder, donde vas a quedar a la merced, donde esa emoción va a ser como un foco que te incandescente, que te va a paralizar, te va a calar la vista y te va a petrificar, te va a poner de piedra y como si te inyectaran algo para que no te muevas y no te van a salir ni las palabras. Son como momentos divinos, sagrados, donde pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Una emoción es como un escenario donde ocurren las cosas. Y así, aunque tú seas el que más sabe, el que más sabio, porque tienes más años
debido al simple hecho de que pues tienes una carrera, ellos los estás guiando también. En muchas de las ocasiones me pasó eso con este grupo en el que pues, yo me sentía vulnerable, débil, pongan a la merced de ellos, con cosas, situaciones y energías que pues, yo no sabía qué hacer, me dominaban por completo. Ahí hubo una anécdota donde un alumno golpeando fuertemente la mesa, pero fuertemente, y diciendo, ponga fecha de entrega, ponga fecha de entrega. Y usando expresiones y cosas en las que yo me di cuenta, pues así a lo mejor es tratado, ¿no? Como que vi que eran palabras que también le decían a ese alumno. O que le estoy diciendo quién sabe qué. O sea, ya tratándolo a uno como si uno no supiera lo que uno está diciendo o uno fuera el necio. Entonces esa experiencia pues, me dejó en blanco, no me salía la energía para moverme para un lado, para imponerme, para poner firmes, para parar eso, para no permitirlo. O sea, es una cosa muy inexplicable, pero que pues finalmente yo lo veo como una expresión de Dios, vamos a ponerle, o una de las maneras en las que cuando tiene que ocurrir, pues ocurre en los misterios de la vida. Entonces este grupo me hizo valorar y ver el hecho de que estos alumnos tienen voz, tienen su importancia de ser, que no porque estén chamaquitos y apenas estén en esta etapa o nunca hayan trabajado en sus vidas o no tengan las responsabilidades de una persona ya más grande, incluso si nada más van a perder el tiempo en la secundaria, pues eso no les quita voz, autoridad, porte en algún momento en el que, tenga que haber una aclaratoria, una iluminación, algo que tenga que suceder en el momento y pues así como les toca a ellos recibir el regaño de tu parte, a ti también te va a tocar recibir ese tipo de lecciones por parte de ellos o el entorno o lo que sea. Si ocurren situaciones, cosas para las que no estás preparado, si necesitas ser muy cauto, necesitas de estar entrenado y sobre todo esa parte la necesitas tener madura y desarrollada, porque si son situaciones en las que te quedas en blanco. Ellos muchas veces me hicieron ver mi suerte también en ese sentido. Y también puedo decir orgullosamente que hay alumnos con los cuales sacamos muchísimo provecho. Alumnos que se vio que me agarraron de mentor y que siguieron todo lo que yo les estaba diciendo, que me decían, profe, ¿cómo le hago aquí? Incluso tuve por ahí una alumna que situaciones personales las agarraba de ejemplo y me las ponía sobre la mesa, haciéndome preguntas. Entonces, ¿qué hago en estas situaciones, maestro? Y algo así como si eres su mentor o casi su psicólogo, su guía, y ya les vas diciendo qué es lo que hay que hacer y ellos lo ejecutan. Unas últimas clases antes de irme de ahí, yo les alcancé a decir a los que estaban presentes que mi legado más grande en este grupo era haber eliminado o haber reducido todos esos pesares o malestares socioemocionales o cualquiera de las cosas que anduvieran cargando, que no los dejaba ser ellos mismos, que los hacían como que el rey del dolor, del sufrimiento, de la desgracia, los reyes pues, o rey o reyes del dolor. Entonces, que yo había visto muchísimos cambios en ellos. Fue un grupo donde más noté que como el cubrebocas a veces es un símbolo como de identidad de uno, de que no te lo quitas porque, pues sí, para tu identidad, para protegerte de alguna manera en tu inconsciente, de que no quieres que los demás te vean tal cual eres, por explicarlo de algún modo. Eso me llegó a pasar con alumnos de aquí y en otras escuelas a las que llegué a impartir. Entonces yo les decía que me daba mucho gusto que estas situaciones se hubieran ablandado, se hubieran resuelto, que ellos los veían más libres, más contentos, más felices, sobre todo la felicidad, que es lo que creo que un alumno debe de tener como tarea principal y como un propósito de los primeros propósitos que debe tener a la hora de estar en la escuela. Yo creo que esa es la finalidad, que el alumno sea feliz.
Y pues, por último, debo de decir que pues nos quejamos mucho de ellos, que son así, son mega complicados y difíciles. Pero déjeme decirle unas cosas, ellos están solos, enfrentando cosas muy difíciles, muy precarias y a tan corta edad, son chavitos de apenas 12, 13, 14 años. Entonces, bien que nos quejamos de ellos, de cómo son, pero también ellos están solos enfrentando cosas ya como de un adulto o de personas que parece de telenovela por el tipo de situaciones tan fuertes y dramáticas por las que pasan. Me enteré de muchísimas cosas por las que estuvieron pasando, sucediendo. Y ya después voy a tocar esos temas porque sí están algo delicados. Claro, manteniendo la mayor privacidad que se pueda y sin que suene demasiado fuerte o evidente. Y pues bueno, pues ya se está cumpliendo la cuarta semana en la que ya no estoy con ellos y probablemente ya no los vaya a ver, pero que Dios me los bendiga, que donde quiera que estén, que ahora que la vida se encargue de ellos y pues que sé que mi legado está ahí en ellos también. Y como yo llegué a decir, me acuerdo en una clase que estaba yo, les estaba hablando de todas las enseñanzas que les estaba dejando, les decían que no les interese y sientan que esto es una pérdida de tiempo y no les entra para nada lo que les digo, pero yo sé que en algún momento se van a acordar de mí y cuando se acuerden de mí y alguna situación o hecho que hayan vivido conmigo o algún consejo que les haya dado aquí en la clase, se acuerden de mí, saben cómo se van a acordar de mí. Y ya como que me incliné y me quité el cubrebocas y les dije cuando se acuerden de mí y esa situación, eso que hayan vivido conmigo haya sido porque lo vivieron con su servidor y eso les sirvió para superar alguna situación y ustedes me van a ver de esta manera y fue cuando me quité el cubrebocas y me incliné y les dije de nada. Y cuando les dije eso me acuerdo que me dieron unas ganas de llorar. Me acuerdo cómo se me entrecortó la voz con esas últimas palabras que les dije en ese momento. Todavía cuando nos fuimos al salón que nos corresponde por la materia que les impartí, me acuerdo que andaba yo con mucho sentimiento y pues sí, me daban ganas como de sacar el sentimiento porque lo tenía así como guardado, como cuando sientes que la emoción está en la garganta. Estaba yo abriendo el salón y todos ellos ahí enfrente de mí, esperando a que yo abriera el salón, ahí casi pues como en una formación, y yo ahí con ese sentimiento a flor de piel. Pues bueno, señores, aquí le paramos. Esto es en resumidas cuentas pues mi historia con este grupo y pues ahora sí que uno como maestro les desea lo mejor de lo mejor. Eh, Compartir estas anécdotas pues es una manera como que también honras lo que viviste con determinado grupo o experiencia. A veces parece que nada más lo hacemos para desahogarnos, aunque bueno, ese puede ser uno de los propósitos, pero también cuando hablas de otra gente o hablas de experiencias de esta manera, pues no siempre es para estarte arrepintiendo o estar dañando la imagen de eso, sino también que esto se puede ver como un tributo que tú haces a esa persona, experiencia o vivencia por la que has estado pasando. Bueno, señores, pues se me cuidan mucho. Con esto concluimos con la serie de podcasts y episodios que tienen que ver con el grupo de segundo. Y pues ya más adelante estaremos viendo nuevos capítulos. Y pues los espero para que sigamos explorando nuevas cosas de las cuales tenemos que hablar. Hay mucho material de donde agarrar y a mí me da tremendo gusto preparar estos capítulos para ustedes y que ustedes como
audiencia pues sean los que estén escuchando, y finalmente pues la opinión y la última palabra de todo esto pues la tienen ustedes. Hasta el próximo capítulo, que estén muy bien todos. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.